Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al museo, a Virginia, la directora, y naturalmente a los panelistas que me acompañan. Es un honor compartir esta noche con ustedes, y muy especialmente a la doctora Marisabel Colombo, que bueno, ya estuvimos conversando, y en honor a lo que me dijiste voy a cambiar un poco lo que pensaba decir. La cosa es así. Yo vendría a hablar en representación de la Gran Logia de Argentina, pero no tenía intención de hablar ni de la masonería ni hacer un ditirambo de Sarmiento, porque me parecía más interesante actualizar, por decirlo de algún modo, el pensamiento de Sarmiento, más que tratarlo como un fetiche, por decirlo de algún modo. De allí que lo primero que tendría que saludar es que recién que me fui a fumar un cigarrillo antes de empezar, fui al baño y noté que los baños de este museo son unisex. Así que me felicito por eso. Sarmiento, en la Academia de Ciencias de Córdoba, dice: señores, veo en este salón repleto que no hay una sola mujer que nos acompañe. Pero les auguro que dentro de un siglo, la Argentina en sus universidades va a tener más mujeres que hombres. Y así es. Pero todavía hay problemas. Porque hay más mujeres que hombres, me corregirán ustedes, pero hay ciertas desigualdades, ¿verdad?, que persisten todavía hoy en la universidad, no solo en la Universidad Argentina. El otro día escuchaba a la doctora Franchi que decía que justamente los países más desarrollados todavía son más desiguales en este sentido. Y ahora quiero ir un poco a lo que decía la doctora, porque bueno, fui cambiando deseché lo que iba a decir. En realidad, sí pasó que había muchas mujeres que se encargaban de cuidar, de desarrollar la medicina, probar, que eran las brujas, ¿no? Y ahí tenemos a la iglesia que se encargó de quemarlas, de desaparecerlas, ¿verdad? Esto ocurrió. Hay un pensador inglés, Holt, que dice que la misoginia es el más ancestral de los prejuicios, o sea, anterior a todo lo demás. Y esto ocurre incluso en el ámbito académico. Es decir, uno puede ser una persona muy inteligente, un científico muy inteligente, ya sea de ciencias duras, científico o científica, ciencias duras, llamadas duras, blandas, como quieran llamar, y aún así tener preconceptos que son lo que llamamos patriarcales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay un desprecio de la verdad. Hay sencillamente un desprecio de la verdad, y esto es el primero que querría ir, porque si hay algo que hacía Sarmiento era decir la verdad, incluso cuando era incómoda. Un tipo bastante cabrón, ¿no? Aquí hay un hermano que está por acá que justo antes de entrar me pasó una información que yo no tenía. Cuando Sarmiento estaba en Chile y Montt lo manda a hacer ese recorrido por Europa para estudiar el sistema educativo, pasa los gastos, ¿no?, gastos de viaje, y dice lo siguiente, interesante, informa, ¿no? Flores y un periódico, 4 pesos, un pastel para comer, 3 pesos, orgía, 13 pesos, una pieza para secar la pluma, 2 pesos, y entre paréntesis dice: siempre es bueno secar la pluma después de una orgía. Me lo acaban de pasar. Quiero decir la verdad cuenta. Y a mí lo que me interesa, en honor a la doctora, es hablar un poco de cómo estamos hoy con respecto no solo a la ciencia, sino a la mujer y a las otredades sexuales con respecto a la ciencia, pero antes que nada con respecto a la verdad, porque lo que hay es un destrato de la verdad. Hay un filósofo norteamericano, Harry Frankfurt, que escribió un texto muy breve, que es de la Universidad de Princeton, que se llama On Bullshit, que fue traducido como la charlatanería.
en argentino, en rioplatense, para hablar como Sarmiento, que ustedes saben que Sarmiento disputaba, que quería escribir en rioplatense, digamos, se peleaba con Bello, o sea, era jodido el tipo, ¿no? En rioplatense diríamos chamullo. El texto es sobre el chamullo. ¿Y qué dice? Frankfurt dice una cosa muy interesante. Que está la verdad, y el que dice la verdad, y está la mentira y el que miente. Pero hay algo en el medio, que es el que desprecia la noción de verdad. Ojo el piojo, acá parece interesante. Es interesante. Yo no sé de qué color son las medias de la doctora Colombo, no las he visto. Pero podría decir que son blancas, porque me place decir que son blancas. No sé de qué color son los calzoncillos. Podría decir que son azules. Aquí no estoy ni mintiendo ni diciendo la verdad, porque tal vez son azules, o tal vez las medias son blancas. Estoy despreciando la noción de verdad. Y dice Frankfurt, esto es peor que la mentira. Porque el que miente sabe que algo es cierto y lo esconde. No, yo sé que esas puertas están cerradas y puede ser cuando están abiertas. Pero aún mintiendo le estoy dando una cierta entidad a la noción de verdad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. En cambio, el que juega este juego intermedio del chamullo desprecia por completo la verdad, la desconoce. Dice, ¿quiénes son? Bueno, el mercado y los políticos. Pone dos ejemplos, no podríamos agregar. Yo podría agregar muchos profesores de filosofía. He participado de debates sobre Derrida y Heidegger, donde yo mismo he hablado una hora sin tener la menor idea de lo que decía. Bastaba con usar la jeringosa correcta para que el otro creyera que se estaba estableciendo un diálogo, ¿no? Pero en fin, si yo quiero vender un producto, a mí no me importa si es cierto la descripción que voy a hacer del producto. A mí me importa que el otro lo compre. Si yo soy candidato a algo, a mí no me importa exactamente decir la verdad. Voy a hacer lo que haga falta para ser candidato. Pero hay algo peor que esta idea, que es grave, digamos, de que la gente desconozca la noción misma de verdad, nos puede llevar a consecuencias muy graves. Yo lo charlaba con el doctor Conversación hace un momento, él mismo lo padeció, ¿no? En el Senado, cuando le tocó dar la exposición en el contexto del debate sobre la despenalización del aborto. Si me lo permitís, quiero decir algo, ¿no? Había una senadora y mujer, por lo cual quiero decir, esta cuestión no es específica de los varones, así como el patriarcado no es una cuestión específica de los varones. Había una senadora que le dice, escuché al doctor calificar de subespecie humana a uno de nuestro interbloque porque pensaba distinto. El doctor le dice, yo dije eso. Y la mujer con toda caradura le responde, no importa. Entonces él insiste, dice, le estoy preguntando si lo dije. Y la mujer le dice, no, lo dijo el senador tal. Entonces usted, doctor, le dice, bueno, no fui yo. Y ella contesta, sí. Ese sí es muy raro, porque tendría que haber dicho, no fue usted, disculpe, me equivoqué. Dijo sí. Todo esto haciendo un movimiento con los anteojos, todo un lenguaje no verbal que apelaba a las emociones, ¿verdad? Pero sigue. La senadora dice, usted dijo que los médicos que detectan una malformación recomiendan un aborto. Y él dice, no dije recomendar, dije dar la posibilidad, lo cual es bastante distinto, y explica lo que es el genetic counseling. Acto seguido, una senadora de la República, le dice, o sea que usted está propiciando el uso eugenésico del aborto. No sé si ustedes se acuerdan de esto, que no lo ha visto, vale la pena buscarlo durante 2 minutos, que es una forma implícita de decir prácticamente nazi, ¿no? Es de apelar a un sentimiento, una emoción, que no tiene absolutamente nada que ver con la razón. Él le dice, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre. A lo que responde la senadora, está claro que de pronto detectan que un niñito, niñito, con síndrome de Down, y él le dice, pero ¿usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Y ella dice, está bien, no importa. Y él le dice, no está bien, está mal.
está mal. Y alguien en off interviene, no sé si era otra senadora, no lo vi, y dice, bueno, no es médica. Y a veces el doctor responde, yo tampoco. Quiero decir, nosotros hemos hecho en la Gran Logia un ciclo que se llama Cultura, Género y Diversidad, en el que hemos tenido el gusto de traer a la doctora Dora Barrancos, a la doctora Diana Mafías, entre otras. Y la doctora Dora Barrancos repitió un concepto que suele repetir, que dice toda ciencia es social. Es decir, más allá de su objeto de estudio, toda ciencia tiene un cariz social. Está determinada, y fue claro en los últimos años, por las condiciones culturales, sociales, políticas, y claro que estos tres conceptos son distintos, y bien específicamente distintos, que condicionan las posibilidades de investigación. Un ejemplo muy sencillo es la crítica furibunda contra la ciencia básica, contra la investigación en estado puro. Ustedes se acordarán hace mucho tiempo cuando un ministro de Economía le había dicho a la gente del CONICET que se vaya a lavar los platos, ¿no? La idea de que la ciencia tiene que estar ahí para producir algo que sea útil al mercado. Y ahí, y tengo que encontrar la cita, Sarmiento respondió hace muchísimo tiempo. A Sarmiento lo criticaron por eso cuando creó el Observatorio Nacional de Córdoba. Dijo esto: es anticipado o superfluo, se dice, un observatorio en pueblos nacientes y con un erario exhausto o recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Dijo esto, como dijo, puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer. Yo, de verdad, no quería hablar de masonería, voy a tratar de eludirlo hasta el final, que creo que en pocos minutos. Voy a poner un ejemplo concreto de chamullo puro y duro, además del de la senadora que tuvo que padecer, el doctor Koffler. Todos ustedes han oído hablar del bosón de Higgs. Nadie de ustedes sabe qué es el bosón de Higgs, empezando por mí. No sé si hay alguno que lo sepa, pero bueno, sabemos que es una cosa que es una partícula, si no me equivoco, digamos que los científicos predijeron y comprobaron, cuya existencia pudieron comprobar. Bien, Higgs, que es el hombre en cuestión, publica un libro cuyo título era The Goddamn Particle. Goddamn es un insulto en inglés, es decir, la puta partícula, la maldita partícula. ¿Por qué decía? Porque era tan difícil de localizar, fue tan difícil el trabajo que finalmente lo encontramos. Bueno, se lo vamos a dar a la partícula, la puta partícula. Los editores dijeron, no, mira, esto es un poco fuerte, la puta partícula no va, ¿no? Editores, no ya científicos. Entonces la cambiaron, le dijeron The God Particle, lo cual en traducción al español sería la partícula Dios. Hasta ahí, la partícula Dios. Pero después se tradujo al español y el traductor español le agregó un genitivo y le puso la partícula de Dios. Y aquí llegamos a que la Conferencia Episcopal Española hace una conferencia de prensa que dice: qué bueno que la ciencia finalmente se ocupe de Dios, y qué raro que aún haya físicos que se declaren ateos. Este es un ejemplo concreto, pero concretísimo, de lo que llamamos chamullo. Y tal vez es lo que por esencia la masonería combate. Nosotros tenemos un lema, y lo estoy haciendo en honor de la doctora que me pidió que lo hiciera, tenemos un lema que es ciencia, justicia, trabajo, es bien clarito. Y nuestros orígenes se remontan a la creación de la Royal Society. De hecho, las primeras constituciones fueron escritas por Desaguliers, que era un discípulo de Newton y miembro de la Royal Society. Hace un par de años, cuando fue el centenario de la reforma universitaria, nos tocó dar una charla al respecto. Y ustedes saben que todos conocen el manifiesto liminar, solo que el manifiesto liminar no se llamaba manifiesto liminar. Pasan estas cosas, ¿no? Se llamaba La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de América. Y lo firmaban 15 hombres, ninguno lo había escrito, digamos, lo había escrito de Roca, pero 15 varones, quiero decir.
O sea, la reforma universitaria, con todo lo reformista que fue, con todo lo progresista que fue, con todos los avances que logró, no llegó a pensar la cuestión femenina. Esto lo digo por lo que decía antes la directora del museo. A veces pasa que las circunstancias históricas, el tiempo, marcan el horizonte de lo que es pensable. Un tiempo después, unos años después de Dolores Roca, dice la reforma fracasó. Y dice, en realidad no hay reforma universitaria, sino hay reforma social. Y ya estoy casi terminando. ¿En qué consistiría la reforma social? La reforma social consistiría en decir con mucha fuerza que no da lo mismo decir una estupidez que decir una verdad. Decir que la Tierra es plana, que decir que la Tierra es geóide, decir que tiene forma de tierra, aunque parezca una redundancia, ¿verdad? Y que no podemos aceptar que nuestra clase dirigente sea, en términos de Sarmiento, tan bárbara como para melonear con estos grupos que hacen lobby. Nosotros sabemos que hacen lobby. Hace 3 días Monseñor Aguer publicó un texto en el que dice, bueno, vamos a ver si consiguen los votos ahora para el tema de la sanción del aborto legal. ¿Cuál es el antídoto contra esto? Y digo antídoto, estoy pensando en los antivacunas, que son unos auténticos cretinos, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto contra esto? Es antiguo. Es la educación pública, gratuita, laica, abierta, democrática, transversal, abierta a todo el mundo. Hace unos años tuve la ocasión feliz de dar una charla en la Universidad de Río Cuarto, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y había 2 alumnos trans por primera vez. Este es el antídoto. Pero hay otro más. Hay que ir un poco antes, lo charlábamos con la doctora. Hay que ir a las escuelas secundarias y hay que ir a las escuelas primarias, porque es allí donde se forman o se pervierten las mentes de quienes luego van a tener que ejercer los derechos de ciudadanía. La ciencia básica, el puro amor por el saber, el conocimiento, son la base de la autonomía ciudadana, son la base de la soberanía de un país. Yo tengo aquí un libro que se llama Sarmiento y su influencia en Córdoba, y no quería decirlo, pero lo voy a hacer en honor a la doctora. Hay un evento muy importante que es la creación del Observatorio Astronómico de Oceánico. Ustedes saben que Sarmiento estaba empecinado, por donde iba repartía cosas, da la conferencia sobre Darwin un mes después de la muerte de Darwin, completamente contemporáneo, para ver el nivel de vanguardia de un tipo que era autodidacta. Córdoba trae a Gould de los Estados Unidos, masón también, entre paréntesis, de una logia de Córdoba que se llama Pía de Unión, y lo pone de presidente de un observatorio que todavía no estaba, digamos, estaban ahí las paredes, ¿no? Ocurre que estaba la guerra franco-prusiana y no estaba la posibilidad de traer las lentes que eran precisas para construir el telescopio. Gould, empecinado como Sarmiento, y no me gusta pensar en la masonería como una cosa empecinada, dice, bueno, mientras tanto no voy a estar acá hueveando, ¿no? Y entonces se puede mirar el cielo con ayuda de sus estudiantes, pero el tipo era miope, no es problema para un astrónomo, ¿no es cierto? Sin embargo, logró crear la primera carta celeste del hemisferio sur. Hoy hay una constelación que lleva su nombre. O sea, logró ingresar a la historia de la ciencia, ¿verdad? Cuando finalmente el telescopio que estaba varado en el puerto de Hamburg a consecuencia de la guerra llega a Córdoba, se produce la instalación. Y Gould pronuncia esta frase bellísima, perfectamente masónica, y dice, este telescopio es nuestra artillería apuntada contra las tinieblas de la ignorancia. Todo esto no lo quería decir porque se lo dije muchas veces y porque no quería hablar de masonería, pero la doctora Colombo me lo pidió. Termino diciendo solo una cosa. La cuestión de género es la cuestión que está en cuestión en este momento, y es la cuestión que la academia debería pensar, y es la cuestión
que por lo menos la masonería está pensando de manera intensa. Ustedes saben que estamos colaborando, cofinanciando una serie de proyectos de investigación científica y tecnológica, pero tratamos de hacerlo con esta perspectiva, porque es todavía, para ponerlo en palabras de Dora Roca, una de las libertades que nos faltan. Entonces, para terminar, felicitaciones por este baño que es un 6. Muchísimas gracias.